Tips para personajes secundarios. Secundarios son importantes ya que van a armar el set del principal y nos van a proveer de la mayor parte de las ganancias de diamantes. Lo que vamos a tener que hacer es tratar de llenar esto en el menor tiempo posible, sacándole el máximo provecho posible. Por eso vamos a aprovechar del Smart Cast. El Devil Square dura 10 minutos. Lo que vamos a hacer es irnos. Probablemente lleguen al Wave 110 y no al 170. O sea, van a llegar, pero van a recibir experiencia. Y esto les va a ayudar a hacer el Daily Objectives. Esto de acá, las misiones diarias. Van a poder seleccionar para no perder más tiempo. Van a ir al segundo secundario. Van a tocar acá. Y se van a tepear acá. Van a Start. Lo van a dejar en automático. Y se van a ir al tercero. Y en el tercero hacen lo mismo. Después se van al principal. Esto es para aprovechar la experiencia que nos da el Devil Square. Al principio lo van a tener que hacer. Con el Bloodcaster lo mismo. Van a buscar una posición de bichos. Donde te peguen 5 bichos más o menos. Te pones en el medio y vas seleccionando los otros. Eso es para no perder tiempo. Eso en cuanto al Devil Square y el Bloodcaster. Después en el RB4 o Reset 4. Lo que va a pasar, va a haber una pestaña en Daily Objectives, en objetivos diarios, y lo que nos da es, como dice acá, el Devil Square se repite del nivel 100 al nivel 200, al 199. Y esto guarda, esta es la cantidad de bichos que matamos, esto guarda lo último que nuestro personaje hizo. Apretan acá y ya lo tienen automático, con 300 diamantes. Y con esto lo mismo. ¿Qué pasa? Cuando lleguemos a nivel 200 van a tener que de vuelta hacer el Devil Square completo, así como entramos, sino quedarse presente ahí y después apretar acá. Pero esto recién en el RB4. En el RB4 para abajo van a tener que hacer de esa forma el Devil Square. Entrar uno, dejarlo AFK y luego al otro y luego al otro. Y luego irse al principal hasta que pasen esos 10 minutos. Y acá se nos va llenando la barra de misiones diarias. Nos dan 15 puntos de estos. Tenemos que llegar a 500 por cada vez que entramos. Nos van a dar 3 por el Blood y 3 por el Devil. Y esa es la forma de completar el Blood y el Devil con los secundarios sin perder tiempo. Y aprovechar algo de la experiencia que nos da. Los Real Boss les conviene hacer 1 si está libre, si no van al de atrás. Lo matan. Y una vez que lo maten, van a tener que ir. Les va a aparecer un contador acá. No van a poder entrar seguido. Entonces van a Y de esa forma se van sacando de encima los Real Boss. Van entrando uno y uno, uno y uno. ¿Cuántas veces van a entrar a cada uno? 4. Van a entrar 2 acá y 2 acá. ¿Por qué 4? Porque en total son 12 los que le va a aparecer cuando abren por día. Si abren una vez al día esto, los secundarios, les va a aparecer 12. ¿Por qué 12? Porque acá por 10 de diamante pueden comprar 2 entradas más. Entonces son 4 veces entrar por 12. Y esto les va a ayudar a dar mucha experiencia y objetos para los secundarios. En Exeboss. En Exeboss lo que van a hacer es entrar y en los primeros niveles, los primeros 400 niveles va a ser complicado, pero después la gente con su personaje principal va a entrar en otros lugares de esta zona, no se los van a cruzar y estos van a estar libres. Entonces acá hay varias estrategias. Pueden dejarlo acá FK, no se va a quedar pegando siempre, a veces se queda, a veces no. Y ves como bajando la vida, van al otro secundario. Lo dejan a FK pegando y esto más o menos le va a sacar un 40, un 50%, depende del daño. Así que los puedes dejar en Exeboss a FK y luego irse a otro secundario y seguir con los demás secundarios. Y después tienen que entrar rápido porque no los van a hacer completos siempre. A veces les van a sacar el 40 o 50% de la vida. Así que vuelven y le siguen pegando.
Esa es una forma, o sea, dejarlo pegando, irse a AFK, buscar el otro secundario, ponerlo en otro spot, el de acá al lado o el de acá abajo, y así van haciendo 3 exebos al mismo tiempo con los secundarios. Medio quilombo porque no se sabe bien si van a dejar de pegar o si van a hacerlo todo o si le van a sacar la mitad o un porcentaje de la vida. La otra forma, que es la que yo más utilizo y la más conveniente, es lo dejan, le ponen ustedes la ruedita en automático, lo dejan AFK, la ruedita sigue. En cuanto el boss reviva, el personaje lo va a matar automáticamente en 8 minutos. Yo lo que hago es descargarme el emulador BlueStack y tenerlo en la compu. Entonces minimizo el juego y en 40 minutos vuelvo y ya lo tengo hecho los 5 exebos que tengo por hacer. Ya tengo que esperar 8 minutos, 8 por 5, 40 minutos. Y lo mismo hago con los otros. Después voy al otro. Está bueno para ver una película o si lo pueden hacer con el celular, háganlo, pero les va consumiendo mucha batería. Mi consejo es que la forma más fácil es esa. ¿Qué comprar en la tienda Mile con los secundarios? Básicamente es esta joya de acá, que va a costar conseguirla, y el Life. Y si les sobra, pueden comprar este de acá, el Fenrir, para ir juntándolos. Importante porque los secundarios no van a conseguir estas joyas tan fácil. Así que usan las monedas de guild para eso. ¿Cuánto van a donar en la guild? En un principio pueden hacer las 10 donaciones. Yo le hago 5. Ya cuando empieza a salir 200 ya no dono más. Se pone cada vez más caro. Al principio sale 50. Y cada vez que aprietan acá les van a dar 400 monedas de guild. Importante para armarse con los secundarios, las monedas de guild. ¿Cuándo van a entrar en Kalima? En Kalima yo tengo 26 entradas. Van a entrar por 2, porque si lo hacen por 3 ya consumen muchas entradas. Nada, no van a gastar diamantes. No gasten diamantes. Traten de gastar los mínimos diamantes indispensables para los secundarios, ya que van a armar el set del principal y necesitan tener todos los diamantes. ¿Dónde van a conseguir las entradas de Kalima? Van a fusionar los huevos mutados que le vayan saliendo y les van a aparecer estos rojos. Ábranlos en un lugar donde sea sencillo de ir para llamar al clan que los ayude, ya que por día les van a dar 2000, cada uno de estos que maten de sus aliados les da 100 de diamantes. Pueden juntar hasta 2000 o 1500 por día de diamantes en huevos rojos, huevos de dragón. Yo donde voy por lo general es o vas a Dungeon 1 y los invocás acá, te mueves un poco y los invocás acá, o directamente los invocás en la entrada de Dungeon 2 y llamas a tu guild para que vengan a farmear esos 1500 diamantes diarios o 2000 diamantes diarios. Traes a los 3 secundarios e invocás todos los rojos. Importante comprar los huevos del shop. Yo compro hasta que me salen 200 y al principio no se van a dar cuenta, pero a medida que vayan avanzando los resets, los sets van a ser más caros y van a necesitar esos diamantes. No los malgasten. Gasten hasta 150 por tirada en la tienda de huevos. Y en la tuerquita de acá asegúrense de tener los 4 tildados. Tilden los 4. Con el principal pueden tildar medio, avanzado y de mutación. Pero con le conviene los 4 para no perder tantos diamantes. Esto les va a brindar experiencia, que es muy importante, y de vez en cuando algunas que otras cajas para lograr vender en el mercado, que también es importante. Les voy a dejar en comentarios el link de descarga de BlueStack para que lo puedan instalar. Bien, el BlueStack. Este es el programa que yo uso en la compu. Es como un emulador de un celular Android para Windows. Para poder abrir el celular tienen que ir a App Player y se les abre esta pestaña. Y en esta pestaña van a tener las aplicaciones del celular. Tienen que instalar no acá en App Center, no acá en tienda oficial.
en esta aplicaciones de sistema, tienda oficial. Y acá en ajustes van a poder conectar su cuenta Google. Van acá a la parte de Google. Y acá agregan su cuenta para BlueStack. Y acá en tienda oficial, lo que tienen que hacer también, esto acá van a estar desconectados. Ponen gestionar tu cuenta Google y se conectan. Tienen que hacerlo para el celular y para la cuenta de aplicaciones. Y acá buscan el juego Mood Dragon Havoc. De acá. Lo descargan y ya pueden entrar a jugar con su propia cuenta al Mood Dragon Havoc desde la computadora. Voy a dejar el link de la página de BlueStack en descripción.